versículo, vamos a repetir los mismos versículos, hermano. Versículo 15 al versículo número 18. Póngase en pie, siendo las 12:12, damos inicio a la palabra del Señor. Dice en Reina Valera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino que entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Tome asiento. Yo creo que nos vamos a terminar sabiendo estos versículos de memoria, hermano, tanto que los repetimos. Pero en esta mañana vamos a hacer una pequeña reseña de los versículos anteriores, pero nos vamos a enfocar en el versículo 18. Hermano, en esta invitación que el apóstol Pablo está haciendo a estos creyentes de Éfeso, a vivir de una manera digna, porque esta es la invitación que el apóstol está haciendo a los creyentes, a que deben vivir de una manera digna, de acuerdo a su vocación, de acuerdo al llamado que Dios les ha hecho. Esa es la invitación que el apóstol Pablo le está haciendo a estos creyentes, los cuales han sido llamados para ser parte de la iglesia, para ser parte de la familia de la fe. Pero estos creyentes, como partimos en el versículo 15, cuando veíamos en mirar, pues con diligencia como andéis, Pablo los llama a detenerse, a mirar su vida, a observarla, ¿cierto? Como lo veíamos las semanas anteriores, a que ellos puedan analizar de qué manera están viviendo, considerando que ellos vienen incorporándose a la familia de la fe, donde ahora ellos de forma natural deben marcar una diferencia entre el antiguo hombre y el nuevo hombre que ahora son en Cristo. Esa es la invitación que Pablo está haciendo. A ver, ustedes que ahora vienen a ser parte de la iglesia, vienen a ser parte de la familia de la fe, entonces el apóstol Pablo lo está llamando a que ellos deben marcar una diferencia entre la conducta, el carácter que ellos tenían antes de venir a Cristo y el carácter después de haber tenido un encuentro con el Señor. Y esa invitación que el apóstol Pablo hace a la iglesia de Éfeso es la misma invitación que nos hace a nosotros en esta mañana, a que debemos marcar una diferencia. Nosotros personalmente debemos darnos cuenta que hemos ido cambiando mientras transcurre el tiempo con respecto al hombre que éramos antes. Y como lo hemos dicho en semanas anteriores, Pablo hace esta invitación a vivir de una manera sabia y no como necios, a no vivir de una manera insensata y a no vivir como necios, sino que ellos puedan ser entendidos de cuál es la voluntad del Señor para sus vidas. Pregunta: ¿de qué manera nosotros podemos llegar a vivir de manera sabia, de manera sensata? Como lo termina diciendo el versículo número 17, por tanto, no seáis insensatos, sino que entendidos de cuál es la voluntad
del Señor para nuestra vida. ¿Y cómo se logra aquello? ¿A través de qué? Del conocimiento de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos comenzamos a llenar de la palabra de Dios, cuando nosotros comenzamos a tener comunión con el Señor, comenzamos a dejar que Él gobierne nuestra vida, paulatinamente nosotros iremos evidenciando en nuestra vida un cambio de conducta, un cambio de carácter que va a llevarnos a vivir de manera sabia y sensata. Por tanto, es importantísimo para el creyente. Yo diría más que importante, indispensable para el creyente, procurar saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Y cuál es esa voluntad? Lo veíamos en la mañana también. Que nuestra vida dé gloria a Dios. Que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, sea para la gloria de Dios y que Él sea glorificado a través de nuestra manera de vivir. Amén. Y es que el propósito de Dios para la vida del creyente es que éste sea un imitador de su Señor. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para con nosotros? Que usted y yo imitemos a Dios. El principal propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermano, no es llegar a tener un puesto en una congregación, no es que Dios me pueda usar en algunas áreas del ministerio, no. El principal propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros es que nos parezcamos cada día más a Él. Amén. No, es que el Señor me llamó para esto, me llamó para esto otro. Sí, pero el principal propósito es que Dios nos llamó para que seamos imitadores de Él. Que seamos imitadores del Señor en su carácter y conducta. Es de aquella manera que el creyente nacido de nuevo da gloria a su Señor. Y es así como el versículo número 18, como lo vamos a ver en esta mañana, Pablo sigue exhortando a estos efesios acerca de ese cambio que debe haber en sus vidas. ¿Qué dice el versículo número 18? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Cuál es la otra palabra parecida que hay a esa? Pero que significa lo contrario. Disilusión. Cuando alguien se decepciona de... No, no es la misma palabra. No es lo mismo. La palabra es disolución. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y Pablo hace el contraste. Dice, antes bien, no hagan esto, pero hagan esto. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Antes de ser llenos del Espíritu. Cuando hablamos del Espíritu estamos hablando de Dios. Amén. Y es que para entrar un poco en el contexto de que por qué Pablo utiliza esta comparación, y más que una comparación que el apóstol Pablo hace, lo que Pablo está tomando es un ejemplo que se estaba dando en aquellos tiempos. Y toma este ejemplo del vino y de la embriaguez para que ellos pudieran entender lo siguiente y también nosotros en esta mañana. La iglesia de Éfeso estaba ubicada en una ciudad conocida por su cultura, esa cultura de banquetes y de fiestas, donde el vino era una parte importante de la vida social y es probable que algunos creyentes estuvieran acostumbrados a beber vino
en exceso, lo cual podía llevarlos a la disolución y la inmoralidad. Esto estaba aconteciendo allí. Era una ciudad, como dice el ejemplo que estamos tomando, donde eran dados a la fiesta y a los banquetes. ¿Qué hay en las fiestas y en los banquetes? Puede faltar cualquier cosa, pero no puede faltar el vino. Y ellos, su cultura era de aquella manera. Pero habían algunos creyentes que venían, ¿cierto?, con estas costumbres, que no estaban dejando atrás esas malas costumbres. Y se estaban embriagando. No tenían dominio propio, no controlaban aquello. Entonces, a pesar de ser creyentes, ellos seguían cayendo en estas mismas malas conductas en su vida. Y es que la ciudad de Éfeso era conocida por sus templos y rituales paganos, donde el vino y la embriaguez eran muy comunes. Y es por eso que el apóstol Pablo les recuerda a estos creyentes que debe vivir ahora de una manera diferente y buscar la plenitud del Espíritu Santo en lugar de satisfacer de forma temporal su carne. Hermanos, ¿qué es lo que provoca el vino en un individuo? Analice. A veces es fácil identificar lo que produce el exceso del alcohol, el exceso de vino en una persona. Buscan satisfacer su carne. Eso buscan. No buscan satisfacer absolutamente nada más. Pero esta satisfacción es temporal. Solamente dura lo que dura el efecto de la embriaguez, ¿o no? Suele suceder que cuando alguien tiene carencias en su vida, las quiere suplir con estas cosas. Pero, ¿por cuánto tiempo suple esas carencias el vino, el alcohol? A lo más, por una noche, por una tarde. Algunos más osados, por una semana. ¿Ah? ¿Cuántas historias de aquellas pueden contar muchos que ahora son creyentes? ¿Ah? Pero en algún momento se termina el efecto de aquello. Y esa satisfacción es temporal, hermanos. Es temporal, se acaba. Y luego que se acaba el efecto del vino, ese hombre, esa mujer vuelve a vivir su triste realidad. ¿Qué contraste tan grande hay entre los efectos del vino y del alcohol que suplen aquellas carencias en la vida de una persona a la llenura de lo que está llamando el apóstol Pablo a estos creyentes? Antes bien ser llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Qué hermoso es saber que el Espíritu Santo permanece para siempre. ¿Cuántos manifiestan el anhelo en su corazón de ser llenos del Espíritu? Y ser lleno del Espíritu Santo no significa lo que muchas veces estamos acostumbrados nosotros a ver.
No es que la hermana está danzando en la presencia de Dios, está llena del Espíritu Santo. No significa aquello. No significa hablar en lenguas. No significa un montón de cosas que nosotros asemejamos en el mundo cristiano a la llenura del Espíritu Santo. Alguien que es lleno del Espíritu Santo es alguien que es lleno de Dios. Y que el carácter de ese Dios santo comienza a llenar la vida de ese creyente. Cuando un creyente comienza a ser lleno del Espíritu Santo, comienza a evidenciar los cambios de lo que antes era. Ahora comienza a llenarse cada día más de esa vida santa, de aquel que vive en él. Y se comienza a deleitar en eso. No sufre por buscar la santidad, la disfruta. Cuando la Biblia emplea o utiliza la palabra disolución, que me cuesta decirla porque estoy tan acostumbrado a la otra. Disolución se refiere a la pérdida de control. Entonces, cuando la palabra de Dios dice no embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, podríamos entender entonces que lo que realmente está queriendo decir es que no os embriaguéis con vino en lo cual hay pérdida de control y de dominio propio. ¿Qué es lo que pierde el individuo cuando se embriaga? El control. Él ya pierde el control sobre sí mismo. El que lo controla es el vino. Y como bien sabemos, amados hermanos, el exceso de alcohol, el exceso de vino, causa en la persona la pérdida del control y del dominio propio. La persona pierde el control de sí mismo. Ahora, ¿quién gobierna sus sentidos? ¿Quién gobierna su boca? ¿Quién gobierna su conducta? Ya no es él, es el alcohol. ¿O no es así? Y cuando el ser humano pierde el control con todas aquellas cosas que satisfacen la carne, el individuo es llevado a la inmoralidad. Ya no piensa en agradar a Dios. Ya se perdió todo temor. En lo menos que piensa ese individuo es, ¿qué dirá Dios de mí? Cuando el individuo es controlado por aquellas cosas que satisfacen la carne, el individuo es llevado a la inmoralidad y a la pérdida de conciencia del pecado. El que está embriagado pierde la conciencia. Y lo podemos ver, hermano. Mientras más es el nivel de alcohol o de vino que entra al cuerpo de una persona, más pierde el conocimiento, más pierde la noción de sí mismo. Hay diferentes puntos de embriaguez. Usted podrá tomarse un par de tragos y comenzar a hablar, comienzan, ¿cierto?, los que se embriagan a hablar incoherencias. Pero algunos llegan al punto de perder absolutamente la conciencia y el control de sí mismos. Ya no se manejan solos, ya pierden todo control. El individuo es llevado a la inmoralidad y a la pérdida de la conciencia del pecado. Él no se da cuenta de lo que está haciendo. Cuando alguien pierde el control, no se da cuenta de lo que está haciendo. La satisfacción de lo carnal
en la vida de un individuo lo lleva al descontrol. Cuando alguien se embriaga, pierde la conciencia de sus actos. Pierde la conciencia de los actos que realiza y también pierde la conciencia de las consecuencias de sus actos. No, total, sí. Es que yo he escuchado, tengo por ahí algunos contactos familiares que a veces, no, que si yo curado manejo mejor. No, si yo sé lo que estoy haciendo. No, si yo me manejo, si yo sé hasta dónde. Pasan 30 minutos. ¿Y sabe lo que pasa? Llegan al punto de que se pierde la conciencia de que hay consecuencias de los actos. Cuando nosotros buscamos satisfacer nuestra carne, comenzamos con pequeñas cosas y abrimos una puerta allí donde una, la segunda, tercera, hasta llegar hasta el descontrol y que aquello nos comienza a manejar y a controlar. Ya nosotros perdimos el control sobre aquellas situaciones. Y cuando ya perdimos el control, no pensamos en las consecuencias porque ya estamos siendo gobernados por aquello. ¿Usted piensa que alguien que se embriaga cuando ya perdió el control está preocupado que mañana tiene que salir a trabajar? ¿Qué irá a decir mi esposa? ¿Qué irán a decir mis hijos? ¿Usted piensa que aquel tipo de preocupación está en la mente de alguien que se deja llevar por estas cosas? Y ojo que solamente nos estamos enfocando en el tema de la embriaguez, pero hay un montón de cosas que en exceso y que buscan satisfacer nuestra carne nos pueden llevar a lo mismo. No es solamente el alcohol. Entonces estamos viendo que el individuo pierde la conciencia de las consecuencias de sus actos pecaminosos. El individuo no alcanza a comprender la gravedad de sus actos. Alguien que se embriaga, toma las llaves y sale a manejar, ¿usted cree que está pensando en que puede pasar algo gravísimo que le va a traer consecuencias? No. Él tiene fe, es un hombre de fe, porque él cree que va a llegar sano y salvo a casa. El individuo no alcanza a comprender la gravedad de sus actos y termina minimizando la gravedad de su pecado. Minimizamos ese pecado. Debemos considerar, hermanos, que Pablo aquí utiliza el ejemplo del vino porque es algo que allí se estaba dando. Pero también hay un montón de otras cosas que pueden llevarnos a perder el dominio propio. Piense en un pecado cualquiera. Lo dejo a su elección. Elija uno. Normalmente nosotros nos vamos a los pecados, la inmoralidad sexual, el robar, a esas cosas no, hermano, pero hay un montón de cosas que son pecados en nuestra vida. Piense en uno de aquellos. Cuando nosotros nos dejamos gobernar por uno de aquellos pecados, perdemos el control, perdemos el dominio propio, hasta hacernos perder la sensatez de nuestra conducta. Y uno quizás de aquellos pecados, hermanos, puede ser la desobediencia, porque es algo que cayó la iglesia de Éfeso cuando se habla de la embriaguez, porque ellos ya estaban recibiendo la palabra, ellos ya estaban siendo instruidos y a pesar de aquello, ellos eran tentados a estas cosas.
y la desobediencia, la práctica indiscriminada de la desobediencia hará que el ser humano pierda todo temor a Dios hasta llegar al punto de minimizar los efectos desastrosos de esa mala práctica. Amados hermanos, así como el hombre llega a la embriaguez y al exceso del alcohol o del vino, no debemos olvidar que todo comienza con algo pequeño, un pequeño ofrecimiento, una aparente e inofensiva aceptación a beber. Puede transformarse muy lentamente en un comportamiento que traerá desastres al pasar el tiempo. Pequeñas cosas. Si una copita. Vamos a hacer esto poquito. Vamos a tal lugar poquito. Pequeñas decisiones, pequeños actos pecaminosos pueden transformarse en el tiempo en un gran desastre, hermano. De la misma manera, la desobediencia a menudo comienza con pequeños actos que pueden parecer inofensivos al principio, pero que pueden llevar a un patrón de comportamiento que se aleja de la voluntad de Dios muy lentamente. Hermano, hermana, se recuerda que semanas anteriores compartíamos acerca de que todos nosotros somos débiles en ciertas áreas de nuestra vida más que en otras. Somos débiles en áreas de nuestra vida. Y cuando somos tentados a pequeñas cosas en aquellas áreas de nuestra vida, pequeñas cosas, hermano, debemos salir huyendo. Debemos rechazar todas aquellas cosas. Porque eso puede llevarnos a adquirir un patrón de conducta o de comportamiento que puede ser un gran desastre para nuestra vida. ¿O no ha pasado así con ninguno de nosotros en alguna oportunidad? Sí, hermano. Todos los que hemos fallado, todos los que aquí hemos pecado, así han comenzado las cosas, con pequeñas cosas. ¿Y sabe por qué terminamos desobedeciendo al Señor? ¿Y sabe por qué terminamos en un desastre en nuestras vidas, a veces en nuestras familias, en nuestras congregaciones? Porque estas cosas han comenzado a llenar nuestra mente y nuestro corazón. Por eso es importante atender al llamado que hace el apóstol Pablo. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Antes bien, conozcan cuál es la voluntad del Señor. Hermanos, recordemos siempre que la pérdida de control, la falta de dominio propio o el llegar a vivir una vida necia, insensata, lejana de la voluntad de Dios, comienza con pequeños actos. Número 1, primeramente aceptamos un pequeño ofrecimiento, un pequeño acto de desobediencia, pensando que no es una gran cosa. Luego, en segundo lugar, viene la justificación. El hombre y la mujer se justifican diciendo, no es tan malo. O que eso Él lo puede controlar. A veces creemos que nosotros podemos controlar ciertas cosas. En tercer lugar,
viene la repetición. Ese acto quizás de desobediencia o ceder a los ofrecimientos de este mundo pecaminoso se repite y se repite hasta volverse en un hábito en nuestras vidas. Número 4, luego comienza la escalada. El hombre o la mujer necesita más y más de aquello que comenzó con un pequeño ofrecimiento. Para así sentirse satisfecho, comenzamos a cruzar los límites cada vez más y más. Y en quinto lugar, se termina en un estado de esclavitud, donde el ser humano ya pierde todo el control de sí mismo y queda atrapado en el vicio, en la desobediencia y en todo aquello que satisface sus propios anhelos y deseos. Todo desastre, toda lejanía de Dios comenzó con pequeños actos, con pequeñas aceptaciones en el principio que nos llevaron a la desobediencia, nos llevaron a la práctica del pecado, a no hacer la voluntad de Dios. Nadie determina de la noche a la mañana, no, yo voy a vivir a mi manera. No, comienza todo con pequeñas decisiones. Por eso, amados hermanos, es importante no dejar que el exceso de un montón de cosas que son pecaminosas terminen por ordenar nuestra mente, nuestro carácter y nuestra conducta. El hombre y la mujer llegan hasta este punto cuando no consideran el consejo que el mismo apóstol Pablo da en el versículo número 17. Si me puede acompañar mi hermano Luis. El hombre llega a este punto cuando no considera este consejo. Por tanto, no seáis insensatos, sino que entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Hermano, si usted sinceramente viene a estudiar la palabra de Dios, si usted sinceramente viene a escuchar la palabra de Dios, lo más seguro es que no terminaremos perdiendo el control de nuestros actos. Porque si comenzamos a llenar nuestra mente y nuestro corazón de la voluntad de Dios, de forma natural, hermano, terminaremos viviendo para hacer la voluntad de Dios cuando lo hacemos genuinamente. ¿Lo cree así? Amén. Por eso, consideremos en esta mañana que de la misma manera en que algunos creyentes de la iglesia de Éfeso estaban cayendo en la necedad, en la insensatez, también muchos creyentes de la iglesia de hoy podemos estar cayendo en las mismas cosas. Por eso es necesario considerar el contraste que el apóstol hace con respecto al exceso del vino en muchos creyentes de aquel tiempo. Por eso él hace una invitación a que ellos ya no caigan en esto, en lo cual hay disolución, o sea, la pérdida del control de sus actos y sus consecuencias letales. Antes bien, ¿cuál es la invitación? Y con esta invitación nos vamos a ir en esta mañana. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Ante lo que hemos leído en esta mañana y hemos compartido, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué le pasaba a los individuos que se excedían con el vino? ¿Qué les pasaba en su vida? ¿Qué es lo que ellos
¿Qué acontecía con la vida de ellos, según la palabra de Dios? Cuando caían en estos excesos, ¿qué es lo que ellos perdían? ¿La salvación? Ellos perdían el control de sí mismos. El vino era el que terminaba gobernando sus vidas. ¿Qué debiera pasar entonces con aquel creyente que procura ser lleno del Espíritu Santo? ¿Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué debiera pasar con nosotros entonces? Si al individuo que se embriagaba terminaba siendo gobernado por los efectos del alcohol, ¿qué debiera pasarle al creyente que desea ser lleno del Espíritu Santo? ¿Ser gobernado por quién? Por el Espíritu Santo. Que ese mismo Espíritu termine gobernando nuestra vida y que su carácter santo, ese carácter de Jesucristo termine siendo visible. Cuando hay llenura, eso termina siendo visible, hermano. Podía anoche hacer un ejercicio en la casa y tomé a algunos discípulos ahí en la casa. Y dije, ¿qué pasa si comenzamos a llenar este vaso y derramamos el contenido de esa botella que yo les mostraba dentro del vaso? Imaginemos que era un vaso de vino o de algo desagradable, lo comenzamos a llenar y se llena, ¿cierto? El contenido está ahí adentro. ¿Y qué pasa si el vaso no es transparente? Nosotros no podemos ver de lo que se está llenando el vaso, ¿cierto? Pero en algún minuto se va a llenar de ese vino, de eso desagradable, se va a llenar. Pero en algún momento va a comenzar a derramar de aquel contenido que está siendo lleno. Y si es algo desagradable, en algún momento aquello va a terminar siendo visible a los ojos de los que están observando. Cuando nuestra vida comienza a llenarse de contenido que es desagradable, que nos hace mal, que nos aleja de la voluntad de Dios, en algún minuto va a terminar siendo visible a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos, compañeros de trabajo. En algún momento ellos van a ver de qué realmente está siendo llena nuestra vida. Decimos a nuestros compañeros de trabajo, le decimos a todo el mundo, estoy yendo a la iglesia, ahora soy creyente. Pero en algún momento ellos podrán ver de qué realmente está llenándose nuestra vida. Y allí, hermanos, en ese proceso de llenado, hay dos personas que saben de qué es el contenido que está siendo derramado ahí. El primero soy yo mismo. No, yo soy el segundo. Hay uno que es primero. Dios es el único capacitado para ver de qué realmente yo estoy llenando mi vida. Porque yo puedo mentirle a usted. Usted me puede mentir a mí. Pero a Dios no, porque Él no puede ser burlado. Y Él sabe, hermano. Y todo acto tiene una consecuencia, hermano. En algún momento se evidenciará si realmente somos hijos de Dios. En algún momento. Por eso el llamado en esta mañana es a ser llenos del Espíritu Santo, a ser llenos de su palabra, de su carácter santo en cada uno de nosotros. Porque cuando nos llenamos en la intimidad, cuando buscamos a Dios en la intimidad, cuando los hermanos no te ven, cuando tus amigos, tu familia, tu esposa no te ve, tú te estás llenando de Cristo y en algún momento ellos podrán decir, este ya no es el de antes, este ha cambiado.
porque podrán ver con sus ojos tu manera santa de vivir, cómo buscas a Dios, cómo amas al Señor, cómo buscas agradarle y vivir para hacer su voluntad. En algún momento se comenzará a derramar de ese vaso el contenido del cual estamos siendo llenos. Que el Señor nos ayude, hermano, a hacer la voluntad de nuestro Señor. Somos débiles, sí. Tenemos un montón de errores, sí, hermano. Pero el Señor conoce nuestros corazones. Que hay un deseo ferviente en cada uno de nosotros por hacer su voluntad. Y si no está ese deseo en ti, esta es la mañana oportuna. No porque esté yo aquí, sino porque el Espíritu Santo quiere renovar nuestras fuerzas. El Espíritu Santo quiere llenarnos de Él. Qué diferentes seríamos. Qué diferentes seríamos. ¿Sabe qué dirían? Como lo hemos dicho en otras oportunidades, nuestros compañeros de trabajo, de universidad, de colegio. A veces viene el rechazo por ser diferente. Pero en alguna oportunidad te vas a tocar con un compañero que te diga, y no te vea con rechazo y te dirá, sabes, yo necesito lo que tú tienes. Yo quiero eso. De 100, 98 te rechazarán, pero quizás hayan 2 que vean que Cristo realmente te ha cambiado, que Cristo realmente me ha cambiado. Que el Señor nos ayude. Terminamos con esto. Porque cuando esto sucede, Dios dará testimonio a tu vida de que eres verdaderamente un hijo de Dios. ¿Se ha hecho la pregunta usted más de alguna vez? Señor, entra la duda en nosotros. ¿Y sabe por qué entra la duda? Que nosotros nos conocemos. Sabemos que somos pecadores, imperfectos. Pero cuando alguien procura en su corazón hacer la voluntad de Dios genuinamente, el Espíritu Santo hablará a su corazón y le dirá, tú eres hijo mío, tú eres mi hijo. Póngase en pie. ¿Quién lucha con cosas, hermano, que sabemos que a Dios no le agrada? Todos nosotros, hermano. ¿Y sí o no que solo no podemos? No podemos nosotros. A veces luchamos una semana con esas cosas y de nuevo, ¿por qué nuestra fuerza? Si alguno tiene sed, si alguno manifiesta el anhelo, venga a mí y beba, dice. Porque de su interior correrán ríos de agua viva. Oremos al Señor y pidámosle su ayuda. Señor Jesús, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder oír tu palabra. Sin duda, Señor, como lo decíamos también en la mañana, ninguno es perfecto. Todos somos hombres y mujeres pecadores necesitados de un Dios que nos ayude y nos salve, que nos lleve a toda verdad, a toda justicia. Señor, ayúdanos a ver tu palabra no como una reprensión y un castigo, sino ayúdanos a ver tu palabra como el consejo de un padre que ama a su hijo,
que quiere el bien para él. Señor, sabemos que tu anhelo y tu deseo es salvar nuestra alma y que cada uno de nosotros podamos vivir para tu gloria. Señor, reconocemos que hemos pecado delante de ti, pero en esta mañana venimos a este lugar, Señor, para pedir perdón porque te hemos fallado. Señor, somos débiles y reconocemos que en muchas áreas de nuestra vida, Señor, tenemos luchas. Señor, pero no queremos luchar solos, sino queremos que tu Espíritu Santo, que vive en cada uno de nosotros, nos ayude, mi Dios amado, a vencer toda tentación. Señor, a vencer todo aquello que no te agrada, Señor, y dejarlo atrás. Señor, gracias porque tú has provisto todo a esta iglesia para que ello suceda. Nos has provisto de tiempos de oración, de estudio de la palabra, de la comunión con los hermanos. Mi Dios amado, gracias por todo lo que tú nos das, porque todo esto que está disponible para nosotros es el plan tuyo para preservar nuestra vida, para formar nuestro carácter, nuestra conducta. Señor, pedimos en esta mañana y manifestamos el deseo en nuestro corazón de ser llenos de tu Espíritu Santo. Llenos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, que estas palabras y estos deseos no sean solamente eso, palabras. Ayúdanos que esto se transforme en hechos reales y concretos en nuestra vida. Que si hoy manifestamos el deseo de ser llenos de tu presencia, Señor, lo podamos llevar a la práctica durante la semana. Pedimos que tú nos bendigas y que, Señor, esta semilla que ha sido plantada en nuestros corazones hoy, en algún tiempo no muy lejano, Señor, pueda dar fruto en cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús.